Adentro una mesa que parece un almuerzo familiar de domingo. Afuera una tempestad que sacude los árboles y arrasa el paisaje. Me recuerda en la primaria, destrozando un dibujo mal hecho. Alguien me acaricia el pelo y toma vino pausadamente. El tiempo es un tanque de guerra, lento y preciso en su disparo. Pienso en Suni, dejar la mesa, prender la tele, subir bien el volumen, dedicarle una pasta. El pollo se enfría y una tía lejana se queja. Ojalá fuera yo la tormenta acá para arrasar con las sillas, la comida, la gente. Toda esta cosa mal dibujada. Con nosotros en esta oportunidad, aquí en Restos Diurnos, quien nos acaba de compartir un poema es Sebastián Arce, y enseguida le damos la bienvenida y le preguntamos ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Gracias por la Todo bien, invitación. un placer que podamos charlar un ratito, conversar de poesía, tal vez algo de cuentos y bueno, y de la vida un poquito. Gracias por compartir este rato y bueno, quería que me cuentes este poema, de dónde es, y también de paso aprovecho para curiosear un poco por qué elegiste o por qué estás tan metido en el tema de la poesía. Este poema es uno de los poemas de un libro de poesía que escribí, que se llama Desde un domo de lava, que salió publicado en el 2018, mediados de 2018 aproximadamente, por Borde Perdido. Es uno de los poemitas que se incluye en el libro, que me gusta también. Y un poco el acercamiento a la poesía está vinculado también con, bueno, en general, ¿no? Con la literatura, un poco en todo su contexto. Un poco viene, en realidad, si tengo que ser honesto, mi acercamiento con la escritura viene desde muy chico, se remonta allá por los años 80, primeros años de mi preadolescencia, por decirlo de alguna manera, y está más bien vinculado al cine, como que eso fue derivando a lo largo de los años. Ese fue quizás uno de los primeros acercamientos con la escritura. Siempre me gustó el cine desde muy chico. De hecho, una de las cosas que yo fui descubriendo con el tiempo fue que mis primeras experiencias, ¿sí?, de ir a ver películas, que no era muy común en esa época, por supuesto. O sea, imagínate, mediados de los 80, principios de los 90, cada vez que yo iba me llamaba la atención una escena X. Dentro de mi cabeza yo siempre pensaba en cómo se había escrito, cómo se había creado esa escena, ¿sí? En mi inocencia en ese momento y desconocer un montón de cosas, por supuesto. Si yo estaba viendo la película y veía dos personas, qué sé yo, tomando café en un bar, esa inocencia de pensar quién escribió esto, cómo hizo para llegar a ese punto, y a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de que me gustaba eso de generar, más bien tirándome por una cuestión de lo que tiene que ver con los guiones y demás, ¿no? Y bueno, y la época de los 90 fue un poco ya terminar el secundario y siempre con esa idea de querer estudiar cine, ¿sí? Pero que de alguna manera ese plan un poco frustrado, ¿sí?, por diversos motivos, familia conservadora, padres por ahí muy sobreprotectores, tratando de aconsejar qué era lo bueno para un futuro mío, y un poco, viste, como apagando esa idea o ese entusiasmo que yo tenía, que fue de alguna manera quedando atrás. Y se remonta un poco esta cuestión de la escritura ya, digamos, mediados del 2000, ¿sí? Cuando yo empiezo a darme cuenta de que era como una cosa que yo tenía, que escribía, que se los cuentos, narraciones y demás. Y después vinieron los talleres literarios. Cuando conozco a Ale, que es mi actual pareja, por supuesto, una de las cosas que tenemos en común es la escritura. Ella ya venía comunicadora social, de hecho, ella es la que de alguna manera, por algunas cositas y escritos que yo le muestro y qué sé yo, viste, como que me aconseje decir, che, mirá, estaría bueno por ahí si te copás en un taller y bla, bla. Y así arrancó todo. Podría decirte que fue aproximadamente 2010, más o menos 2011, es cuando yo me embarco en esta cuestión de la escritura ya con algo mucho más intenso, ¿no? Los talleres
del gran sensei Pablo Natale. Y bueno, y a partir de ahí comienza este acercamiento con los poemas y la narración, por supuesto. Me hablaste del cine y bueno, quería saber cuáles son esas películas de cabecera, seguramente va a haber un montón, esas de cabecera que las primeras que mientras te voy hablando de esto son las que, viste, que se vienen enseguida y que de alguna manera te metieron más de lleno, tomándolo en cuenta con el tiempo, ¿no? Que te hayan metido de lleno en el mundo literario, digo, porque viste por ahí hay películas basadas en libros y estas cuestiones, no quiere decir que sea algo sí o sí, pero que te haya metido en el cuento, en la narración. Y después también me gustaría saber si cuando vino Alejandra y te recomendó esa parte más poética, esos autores, esos primeros que te fue compartiendo, si los fuiste buscando tal vez o relacionándolos con lo audiovisual, si volvés al cine siempre con eso. Si lo hago, no me doy cuenta, pero me han dicho muchos que siempre cuando leen algo mío hay una carga visual muy grande, tanto en poemas como en cuentos, narraciones, pero no sé si lo hago de manera consciente. Creo que ya por ahí es algo que ya tengo incorporado y de repente sale. De hecho, una de las cosas, recuerdo que se elaboró mucho en el libro, una de las personas que estuvo muy cerca también dándome una mano, un consejo y demás, fue Christian Hertel, que también publicó Un Borde Perdido. Y recuerdo que cada vez que veíamos los poemas, él siempre me aconsejaba como acortarlos, porque veía como una especie de, como que yo como que agrandaba el poema de alguna manera, con mucha cosa visual, ¿viste? Por supuesto, fue un consejo muy, muy importante en ese momento y creo que pegó bastante, pero de nuevo, es algo que quizás yo ya tengo incorporado de alguna manera, ¿no? Esto de cada vez que expreso algo, ya sea un poema, un escrito, o un cuento, lo que es. Un poema sobre todo, ¿no? Porque un cuento por ahí es como más visual, una cosa más que uno se imagina. El poema, al ser un poco más abstracta la cosa, sale sola esa cuestión visual, ¿no? Y respecto de la primera pregunta, una de las primeras inspiraciones fue sin duda Tarantino. De hecho, es una de las cosas que yo hacía. Siempre generaba un vínculo con el videoclub del barrio. Siempre era una cosa, viste, que era mi cable a tierra. De hecho, laburé en un videoclub de barrio durante un tiempo. Y recuerdo que cuando salió Pulp Fiction, allá en el año 93, 94, tipo del videoclub me dijo, esta película es muy violenta, seguramente te va a gustar a vos. Lo único que es medio rara. Si querés llevarla, qué sé yo, te estoy hablando de... Yo era un pibe de 18 años, de 17, 18 años. Y me acuerdo que la alquilé y la vi y me voló la cabeza. Eso quizás fue, sobre todo por esta cuestión de los diálogos. Ese manejo de los diálogos que no era muy común en ese momento, por lo menos para mí. Eso fue lo que me terminó de abrir la cabeza y de decir, yo quiero esto, quiero dedicarme a esto, quiero escribir, quiero hacer historias. Bueno, y eso fue derivando en una de las cosas lindas que tiene Tarantino, es que por medio de las películas, de los diálogos y demás, te va como aconsejando diferentes cineastas, escritores, actores, ¿sí? O sea, vos entras en ese mundo y no es solo ver la película, sino hacer una investigación. De hecho, por Tarantino yo conozco a Hitchcock, por decirte un ejemplo, y tantos otros que bueno, que fueron de alguna manera creando ese interés por la escritura. A nivel literario, ¿qué autoras, qué autores entraron aparte de estos grandes directores que nombrás? Bueno, a nivel literario, una de las cosas que tiene puntualmente el taller, o sea, no conozco muchos talleres, pero bueno, Pablo Natale tiene esa magia de sacar a autores y autoras que conoce él nomás, y que de alguna manera te van como también derivando a una cuestión de leer y te aconsejan uno y te aconsejan otro y demás, y vos vas buscando de alguna manera cuáles son los que más te gustan, ¿no? Particularmente de acá me gusta mucho Sergio Vicio. De hecho, Rabia es uno de mis libros
favoritos. Federico Falco, también me gusta mucho, por decirte dos ejemplos claros, ¿sí? Lamberti, ¿sí? Narración, en lo que respecta a narración, ¿no? Y en cuanto a lo que es poesía, bueno, hay sí, muchísimos. Podría nombrarte a Lucas Tejerina, que quizás es uno de los poetas que más admiro, que más me gusta, ¿sí? Y también, te vuelvo a reiterar, quizás uno cuando piensa en la literatura, piensa en esos autores que son demasiado grandes, ¿no? O muy, muy, muy famosos y demás, y con el tiempo te vas dando cuenta de que en realidad a la vuelta de la esquina tenés autores y autoras que la rompen y que te abren la cabeza de una manera formidable. Ni hablar de, ponerle por decirte, Camila Sosa Villada. Estoy leyendo ahora, hace poquito, uno de los libros de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. Ya había leído Nuestra parte de noche, ¿sí? Por darte algunos ejemplos, esos son autores y autoras que me llegan mucho y también me inspiran de alguna manera con lo que yo escribo. Me gustaría que nos compartas alguno de tus poemas. Voy a leer un poema que es cortito, que me gusta mucho, que lo escribí, o sea, posterior al libro, esto fue en el 2018, posterior al libro no escribí mucho, pero sí escribí por ahí 2 o 3 poemas puntuales hablando de poesía, ¿no? Que me gustaron y que por ahí tuve la posibilidad y la oportunidad de remarlos, ¿sí? De compartirlos y demás. Y hay uno puntualmente que me gusta mucho, que dice así: regalar todo, quedarse con nada, escribir una nota que diga, los odio con el alma, por eso mi regalo. Después caminar como caminan los dueños, dejar el alma por ahí, cerrar los ojos, creerse cualquier cosa menos lo que nos hicieron creer, y que el tiempo haga el resto, como lo hizo con esa flor. Este es el último que escribí, el último poema. Me preguntan si soy escritor. ¿Qué digo? Me imagino respondiendo como si fuera Charlie frente a 100 micrófonos. Seré escritor a partir de los 60. Y esa es mi sentencia más valiente. Por el momento solo he tomado algunas buenas y malas decisiones. Me preguntan de nuevo y respondo. Me inquieta que mañana va a ser igual. A partir de los 60. ¿Y ahora qué soy? Un recuerdo borroso, una tarde con ruido de amoladoras, un perro callejero ordinario que no sabe del principio ni el final. Un fondo negro que me consulta, ¿todavía estás ahí? ¿En qué estás pensando? Soy Charlie a punto de saltar. La altura me inhibe. La pileta es una decisión. Sigan de largo, hagan lo que quieran. A los 60, insisto. Antes debo encargarme de algunas cosas importantes. Pequeñas, insignificantes, en mi cabeza, pero importantes. Como regar mis plantas. Mis plantas que saben que a partir de los 60 voy a ser escritor. Y cuando eso suceda, mis plantas ya serán un bosque. Con nosotros, Sebastián Arce, aquí en Restos Diurnos. Estimado, hay, aparte de esta publicación, de este libro, este poemario, aparte de las ganas de algo de narrativa, ¿estás trabajando algún poemario nuevo o ese ansiado libro de cuentos, me refiero como un proyecto así como próximo, es decir, para el año que viene tal vez o algo así, o te estás tomando tu tiempo y cuando tiene que salir, saldrá? Me estoy tomando mi tiempo, cuando tenga que salir, saldrá. Y eso creo que lo he aprendido con el tiempo, porque puntualmente con el libro, con Desde un domo de lava, salió de un escupón. Es un libro muy personal, un poco yo lo conté de por qué motivo lo escribí, o sea, una tragedia familiar, y yo en ese momento decido refugiarme en la poesía, la escritura, y a partir de ahí surgen un montón de poemas que escribo, y cuando me doy cuenta veo que hay una posibilidad de algo
lineal de un libro. Y no sé si a todos les pasa, pero bueno, en este caso cuando se publica el libro y demás, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo? Y ahí vos te das cuenta de que, bueno, no es algo que, de que uno hace, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, de que sale así. Y una de las cosas que me estoy permitiendo, por decirlo de alguna manera, es que los cuentos vayan surgiendo. Disfruto mucho de leer cosas que escribí hace un tiempo atrás y que por ahí las dejé, que se... que no sé, como cuando dejas un vino, un queso que tome su tiempo. Lo dejaste Y macerar. exacto. Y eso hago puntualmente con los cuentos. Quiero creer que en algún momento van a salir, pero no tengo apuro. Una de las cosas que me inspiró a escribir este último poema es justamente eso, ¿no? Toda esa cuestión que sobre todo a una persona que escribe, ¿sí? Un escritor, un poeta, un narrador, ¿no? Esto de, siempre te preguntan, ¿sos escritor? ¿Escribís poesía? ¿Escribís narrativa? Y muchas veces está ese desconcierto de qué es lo que soy. O si me considero un escritor, entonces tengo que escribir. ¿Se entiende, no? Es como que toda esa cosa que te pasa por la cabeza que a veces inclusive dependiendo cuáles sean las ganas, cuál sea el ánimo, cuál sea el entusiasmo, creo que a muchos les pasa, pueden pasar momentos y tiempos largos en donde no escribís, como puede pasar de repente que en un mes escribiste 5 poemas al hilo. Me ha pasado de que me desvelé una noche y salió un cuento, como me ha pasado que he estado con cuentos que todavía no los puedo cerrar. Y una de las cosas que por ahí quizás he aprendido con el tiempo es justamente eso, a darme mi tiempo y a decir, listo, todo lo que voy absorbiendo, todo lo que se va generando, todo lo que voy viviendo, lo vuelco a este proyecto, a esta cosa que tengo de cuentos, ¿sí? De la posibilidad de que en algún momento surja un libro de cuentos. No tengo apuro. Buenísimo entonces. Estimado Sebastián, te quiero agradecer este tiempo, este momento, esta charla y te invito a que la cierres justamente con el poema que vos quieras. Este poema sí tiene, digamos, un significado también para mí importante. Podríamos decir que está inspirado en Frank Underwood, Frank y Claire Underwood, de la serie House of Cards. Bueno, y dice algo así. Ese limonero que vemos desde la ventana absorbe la amargura acumulada de todo un día lejos de casa. Amoldados a la oscuridad, con un cigarrillo y la espera, somos partícipes en el ritual de humo, soledad. Los buenos tiempos son breves, me consolás al tibio ritmo de la corriente, y así los latidos se calman, la tierra se adormece. No hay nadie mejor que vos. Gracias, Juan. Un placer haber compartido con vos no solo la lectura, sino, bueno, la charla. En serio.